Mis suegros, sin decir nada, venden la única casa de su pueblo y le dan los 4.200.000 euros a mi cuñada para comprar una casa. Le pregunté a mi esposo por qué no se enoja, pero él solo dijo: es dinero de mis padres. Les toca darlo a quien quieran. Pero nuestra pequeña familia ya se vio arrastrada por este caos. Una semana después, mis suegros, con sus maletas, aparecieron en mi puerta. Nuera, desde hoy nos cuidarás en la BC. Esta es mi casa. La nueva casa de su niña no está aquí. Esta puerta no la abriré. Ya no los atiendo. Todos prefieren a mi cuñada. Mi niña preciosa. Yerno, por fin llegaron. Tu cuñada ya tiene la comida lista. Les dije a todos que esperaran a que llegaran para empezar. Mamá me quiere más. Vengan, siéntense a comer. Mamá, por fin llegó mi tía. ¿Ya puedo comer? Tengo hambre. Ven. Com. Todo el día solo come. Ya lo dije, criar a una nieta solo es un gasto. Hoy reuní a toda la familia aquí. Primero, celebramos que Paola consiguió un buen trabajo. Segundo, celebramos que nuestra Paola consiguió un buen yerno. El gran dueño de una empresa, Fernando. Señora, es muy amable. Es que nuestra hija sí que triunfó. Su novio es de bienes raíces. Vale cientos de millones de euros. En el futuro los Ramírez dependeremos de Paola. ¡Claro! Nuestra Paola sí que es capaz. No como ciertos que toda la vida se encierran en un puesto, sin ver el mundo. Mamá, lo que acaba de decir es demasiado. Llevo 8 años casada con Carlos, trabajo bien y mi familia es feliz. ¿Por qué me dice que no he visto el mundo? Mi mamá es increíble. Los maestros dicen que es increíble. ¿Qué sabe una niña? No interrumpas. Papá, Lucy es pequeña, no le asustes. Ya. Otro tema. Fernando, ¿cuándo piensas casarte con Paola? Aún no está decidido. Cuando Paola compre una casa, nos casaremos. ¿Una casa? ¿De dónde sacará dinero? Recién consiguió trabajo y aún vive con mis padres en la casa vieja. ¿Quién dice que no tengo dinero? Hoy les voy a dar una buena noticia. Compré una casa. 120 metros, 3 recámaras, al contado. Además, en la escritura, solo dice mi nombre, el mío, Paola. ¿3 recámaras? ¿Cuánto costó? Fernando, ¿tú se la compraste? Yo no. Mis padres. La casa de su pueblo la vendieron. Unos 4,2 millones de euros. Me dieron todo el dinero. No se quedaron ni un centavo. ¿Qué? ¿Dices que papá y mamá venden qué casa? La casa de siempre. ¿Qué otra iba a ser? Y esa casa se vendió a un precio alto. 4.200.000 euros. El comprador ese mismo día transfirió todo el dinero, sin faltar ni un centavo. Papá, mamá, ¿no decían que esa casa la construyeron ladrillo por ladrillo? ¿Que Carlos creció ahí? ¿Que era la raíz de los Ramírez? Vender esa casa es un asunto tan grande. ¿Por qué no nos consultaron? ¡Qué mierda de consultar! Esa casa es nuestra. La hacemos lo que queramos. No te toca meterte, extraña. Además, Paola está lejos de su nueva empresa. Le toma media hora llegar. Y además, Fernando es un gran jefe. Paola debe tener una casa para estar a su altura. Ustedes tienen razón. Cierto. En la sociedad actual, hay muchas mujeres de dinero. Que Paola tenga una casa antes del matrimonio demuestra que no le interesa mi dinero. Solo una buena mujer así merece casarse conmigo. Vaya, qué bien lo dice. Ya que vendieron la casa, ¿dónde vivirán ahora? ¿En casa de Paola? Que Paola los cuide. Cuñada, mi casa es nueva. Huele mucho. No se acostumbrarían. Además, Carlos es el mayor. Debe cuidarlos él. Sí. Desde siempre, los hijos cuidan a los padres. En el futuro, viviremos con ustedes. ¿Vivir con nosotros? Vendieron su única casa, la casa, y nos dejaron sin salida. Y encima nos piden que los cuidemos. ¡Ya! Mis padres tienen razón. No hagas escándalo. Por una vieja casa, armas un lío en la familia. ¿Yo hago escándalo? Carlos, ¿no escuchaste? Tus padres, del dinero de la casa, los 4,2 millones de euros, se los dieron a tu hermana. Sí, me dieron todo el dinero.
y tú te encargas de ellos. Es muy justo. Sí, sí. Justo. Cuidar a mis padres es el deber del hijo y de la nuera. Cuidar a los padres es nuestro deber. Pero pagamos la hipoteca y criamos a Lucy. Ya tenemos mucha presión. Ahora, los 4,2 millones de euros te los dieron a ti. No recibimos ni 0,01 euros. ¿Con qué los cuidamos? Cuñada, ¿cuidar a mis padres tiene condiciones? Si no te dan dinero, ¿no te importa si viven o mueren? Mira, con una nuera tan calculadora, en el futuro, quién sabe cómo nos maltratará. Menos mal que le dimos la casa a Paola. Si no nos cuidan, nos queda nuestra querida hija. ¿Verdad? Mamá, con la mano en el corazón, en mis 8 años de casada, ¿cuándo enfermó y no la cuidé? Desde que nació Lucy, ¿nos ayudó en algo? Y ahora, 4,2 millones de euros se los dio a Paola. ¿Y nos piden que los cuidemos? ¿Y tú? ¿Qué clase de hija eres? Cuando estuvieron en el hospital, ¿fuiste a verlos? No vengas aquí a dar lecciones. Cuñada, soy la hija biológica de mis padres. Tomar su dinero no es mi derecho. Además, tú eres una extraña que quiere robar nuestra fortuna. Creo que solo por no haber recibido dinero ya te enojaste. Eres una malagradecida. Esta comida no la comas. Vámonos. Papá, mamá, no se lo tomen a mal. Verónica está de mal humor. No quiso decir eso. Los cuidé 8 años, pero le dieron todo el dinero a su hija. Y me exigen cuidarlos, ya que son tan crueles. No me culpen por serlo. Papá, mamá. No se enojen con Verónica. Solo está frustrada. Solo dice eso. Hermano, ¿por qué saliste? ¿Acaso como Verónica quieres mi dinero? Eres mi hermana. ¿Cómo podría pelear por eso? Mira, mi hijo es sensato. En esta vida no pedimos mucho. Solo queremos que ustedes estén bien. Tu hermana es diferente, es mujer. Tenemos que pensar en ella. Sí. Solo si tu hermana se casa bien, nosotros como padres estaremos tranquilos. Papá, mamá, no se preocupen. Cuando me case con Fernando, no los voy a abandonar. Los cuidaremos muy bien. Sí, no se preocupen. Confíen en mí con Paula. Desde ahora los llevaré a vivir de lujo. ¡Vivir de lujo! Mi hermano compró casa. Y me casó con un rico. Los Ramírez podemos decir que llegamos lejos. Con lo de Verónica hoy tienes que regañarla bien. Antes, si no se entregó sin dote y pagó el enganche, nosotros jamás la habríamos aceptado. Y ahora ya se cree mucho y nos hace la cara larga. Si supiera que era así, no la habría dejado entrar a los Ramírez. Sí. Es muy inmadura. Le daré una lección. No le hagan caso. Bueno, ya puedes irte. Carlos, dime la verdad. Que tus padres vendieron la casa para comprarle una a tu hermana. ¿Ya lo sabías? No lo sabía. No me dijeron nada. No te metas. ¿No me meto? Tus padres vendieron la casa a escondidas y le dieron los 4,2 millones de euros a tu hermana. ¿No te enojas ni un poco? ¿Por qué me enojaría? Es la casa de mis padres, su dinero. Se lo pueden dar a quien quieran. Si lo tiran al río, no es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? ¿Acaso Lucy y yo no somos familia? No hagas drama. Paola es mi hermana. Se esfuerza sola. No es fácil. Que mis padres la traten bien. ¿No es normal? ¿Acaso nuestra familia tiene la vida fácil? Lucy va a la escuela y pagamos la hipoteca. Los gastos son altos. Podemos mantenerla solos. Además, tenemos casa y trabajo. No hagas un drama por todo. ¿Dices que hago un drama? La cuota inicial de esta casa la pagaron mis padres. Y la hipoteca la pago yo sola. Trabajo a diario, ni me atrevo a pedir días libres. Me pongo ropa vieja un año tras otro. Me ahorré lo suficiente para mantener esta casa. ¿Y ahora toda tu familia quiere sacarme la sangre? ¿Acaso obligué a tus padres a pagar la cuota inicial? ¿Acaso te obligué a ahorrar? Verónica, tantos años. ¿Acaso no te he tratado bien? Carlos, así que para ti, mis 8 años de sacrificio fueron un regalo. ¿Y me lo merezco? No me vengas con tonterías.
Te digo que mis padres, nosotros debemos cuidarlos. Es nuestro deber. Si no te gusta, tendrás que aceptarlo. Entonces te digo, quien recibió el dinero se encargará de ellos. Esta casa es mía. Jamás permitiré que tus padres se muden. Verónica, no te atrevas. A ver si no me atrevo. Muy bien, Verónica. Tú te vas a arrepentir. Quiero ver quién se arrepiente primero. Mis suegros vendieron la casa para comprarle una a su hija. No nos dieron ni 0,01 euros a mi esposo y a mí. Quiero consultarles sobre los regalos de los padres a los hijos. En la ley, ¿cómo se definen? Legalmente, esa casa es de tus suegros. Tienen derecho a disponerla. Dar el dinero de la venta a su hija Paola es legal. Entonces, si me divorcio, ¿cómo puedo proteger mis bienes? Nuestra casa. Mis padres pagaron la cuota inicial antes del matrimonio. Y la hipoteca la he pagado yo. Pero el coto y las inversiones los compramos después. En ese caso, la casa es tuya. Es un bien personal. Aunque te divorcies, él no puede reclamarla. Pero lo demás es bien común. Él puede reclamar su parte. Tenlo en cuenta. Entiendo. Gracias, licenciada Torres. Si en el futuro quiero divorciarme, quiero que sea mi abogada. Claro. Paola, ¿te sientes cómoda en tu nueva casa? Sí, muy cómoda. Tiene 3 recámaras. Fernando y yo usamos la principal. Y otra la convertí en sala de juegos. ¡Qué bien! Oye, ¿no queda una recámara más? Tu papá y yo, si te extrañamos, podríamos ir unos días para acompañarte. Mamá, hay otra. La hice cuarto de perros. Fernando tiene un golden. Es muy mimado. Si me extrañan, iré con mi hermano a acompañarlos. Cierto. Te vas a casar con una familia rica. Tu papá y yo ir a molestarte no es adecuado. Tu hermano tiene 2 recámaras. Ellos 3 en una, tu mamá y yo en la otra. Perfecto. Papá, mamá. Olvídenlo. Ayer Verónica dijo que la casa es suya y no quiere que se muden. ¿Qué? Creo que tú mimas mucho a Verónica. Como se casó con nosotros, su casa debería ser nuestra. En unos días nos llevaremos las maletas y nos mudaremos. ¿Acaso nos dejará afuera? Imposible. Exacto. ¿Cómo Nuera se atreve a no cuidarlos? Si se atreve a echar a papá y mamá, hermano, divórciate de ella. Sí. Dile a Verónica que si no nos cuida, te divorciarás. Para casarse contigo ni pediste dote. Ahora, al oír divorcio, se asustará. Cierto. Verónica me ama tanto, seguro no querrá divorciarse de mí. Voy a casa a buscarla. Verónica. Verónica, ya sea que mis padres nos den dinero o no, siguen siendo mis padres. Cuidarlos en su vejez es nuestro deber. No puede ser más razonable. ¿Deber? Carlos, en esta familia, ¿acaso solo nosotros tenemos el deber de cuidar a tus padres? ¿Y tu hermana no? Además, tu hermana se llevó 4.200.000 de euros. Ella más que tú debería cuidarlos. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Es dinero de mis padres, no podemos interferir. ¿Y solo por este dinero quieres destruir nuestra familia? ¿Un poco de dinero? Son 4.200.000 de euros. Carlos, tenemos hipoteca que pagar, hijos que criar. Tú y tus padres, ¿cómo pueden estar tan tranquilos al usar ese dinero para comprarle una casa a tu hermana? Verónica, ella es mi hermana. Somos familia. ¡Familia! Para tus padres, tu hermana encontró a un magnate que les dará lujos. Y tú no eres nadie. Solo sirves para cuidarlos. Por eso, de los 4.200.000 de euros, no te tocarán ni 0,01 euros. Carlos, no te engañes. ¿Qué tonterías dices? Mis padres no son así. Ellos solo piensan que como Paola es mujer, no debe sufrir tanto. Bien. Ya que piensas así, vamos a hablar de la realidad. Tus padres dijeron que vendrán a vivir aquí, así que vamos a planearlo con tiempo. Primero, solo tenemos 2 cuartos. Lucy es mujer. Cuando crezca no podrá dormir con tus padres. Su cuarto no se toca, si vienen tus padres. ¿Dónde duermen? Segundo, tus padres dijeron que vendrán a vivir aquí. El trabajo doméstico aumentará. Tengo que ir al trabajo y cuidar a Lucy. ¿Cómo lo dividimos? Estas cosas. Tercero, y lo más importante, los gastos de tus padres. ¿Quién los paga? ¿Cuánto les damos al mes?
¿Los pagas tú solo o salen de los gastos compartidos? Si se enferman en el futuro, los gastos médicos, ¿cómo se pagan? Todos los problemas previsibles están ahora frente a ti, Carlos. ¿Ya pensaste en una solución? No, no lo pensé, no. Verónica, somos familia. Es necesario que calcules todo así. Carlos, justo porque somos familia, hay que dejarlo claro. Tus padres dieron 4.200.000 de euros todos a su hija, pero la responsabilidad de cuidarlos la echan a su hijo y nuera. Eso no tiene sentido. Hoy fui al banco y abrí mi propia cuenta separada. A partir de este mes, haremos medio a medio. ¿Qué dijiste? En estos 8 años, quitando hipotecas y gastos diarios, ahorramos 300.000 euros en total. Transferí 150.000 euros. El resto es tuyo. ¿Qué es lo que quieres hacer? A partir de hoy, los gastos de Lucy, los servicios de la casa y la mantención lo pagamos a medias. Y cuando vengan tus padres, sus gastos serán tu responsabilidad. Págalos con tu sueldo. ¿Quieres usar este método para amenazarme y no cuidar a mis padres? ¿Verdad? Carlos, no es una amenaza, es un aviso. A partir de hoy, mi dinero solo es para Lucy y para mí. Y tú, si quieres ser un buen hijo y pagar por su favoritismo, no te impediré. Tú. ¿Por qué te volviste tan distante y tan aterradora? Todos cambiamos. Nadie quiere ser una tonta para siempre. Carlos, firma. Bien. No te arrepientas. Desde ese día, Carlos y yo empezamos a ignorarnos. Ya no parecíamos esposos, sino más bien compañeros de piso. Ya no lo somos. Intentaba provocarme de 1000 maneras, pero no me importaba. Para poder darle una mejor vida a Lucy, empecé a trabajar extra, aunque era agotador, y a veces trabajaba hasta la 1 o las 2 de la mañana. El número real que crecía en mi cuenta bancaria me daba más seguridad que este matrimonio vacío. Ignoré a Verónica 3 días. Seguro no aguantará. Si ahora mismo le hablo primero y le doy una salida, seguro me pedirá perdón. Verónica, hablemos. Lucy, ve a tu cuarto a jugar. ¿Qué quieres decir? Sé que este silencio te ha afectado. Te daré una oportunidad. Discúlpate bien, trae a mis padres y te perdonaré. ¿Ya terminaste? Verónica, no abuses de mi paciencia. Cuñada, ¿ya arreglaste el cuarto? En 2 días llevaré a mis padres a vivir con ustedes. Tú y mi hermano deben cuidarlos bien. Ahora no tienen nada. Todo su dinero se convirtió en mi gran tasa. No sabes lo hermosa que es mi nueva casa. Desde el sofá puedo ver el amanecer. Carlos, ¿escuchaste? ¿Qué pasa? ¿No siempre ha sido así, Paola? Es muy directa. ¿Qué te molesta ahora? ¿Yo? Carlos, ¿sabes cómo pasé estos 8 años? Lo que haga Paola, tu familia siempre la defiende. Y Lucy y yo, si comemos un poco más de carne, tus padres nos regañan. Mis padres son así. ¿Por qué te molestas tanto? Además, Paola se casará con un rico. Ayudarla es ayudarnos. ¿Por qué no lo entiendes? Que tu hermana se case con un rico, ¿qué tiene que ver conmigo? Para ustedes, yo solo soy una que se regala a su familia. Nunca me han tratado como familia, sino que me ven como una basura que reciclan para cuidar a sus padres. ¿Ahora quieres que finja que nada pasó? Y sigamos fingiendo ser familia. Lo siento, ya no puedo más.
No me importa si puedes fingir o no. Mañana mis padres se van a mudar. Ve a limpiar la casa. Aunque mis padres se equivoquen, siguen siendo mis padres. No puedo echarlos a la calle. Y dejarlos en la calle. Eso sería un pecado. Carlos, tienes razón. Son tus padres. Cuidarlos es tu obligación. Nunca dije que los echaría. ¿Entonces aceptas que se muden aquí? Quiero decir que puedes ser un buen hijo, pero no uses nuestra casa ni nuestro dinero para hacerlo. Esta casa es mía. No acepto que se muden. Y de nuestro dinero común, mi mitad, no es para ellos. Verónica, ¿cómo puedes hablar así? Son mis padres. Me criaron con esfuerzo. Ya están viejos. Cuidarlos es nuestro deber, ¿no? Entonces ve a alquilar una casa y acuéstalos bien. Con tu sueldo, paga la renta y sus gastos. ¿Alquilar? Sería un hijo ingrato. La gente me juzgará por la espalda. Mañana ellos se mudan aquí. Si sigues oponiéndote, nos divorciamos. Bien. Nos divorciamos. La casa es mía, los ahorros y el auto, a medias. Puedes llevarte tu mitad del dinero y cuida bien a tus padres. Si compras o alquilas, tú decides. Pero la custodia de Lucy la quiero y pagarás pensión mensual. Verónica, ¿estás loca? Solo por lo de mis padres me dejas en el medio. Qué difícil. ¿Podemos ceder un poco, por favor? Carlos, en este asunto no cederé. Porque detrás de mí está Lucy. El dinero de la casa es limitado. No voy a sacrificar el futuro de tus padres y arruinar el futuro de mi hija. Tú... Mamá. Hijo, ¿Verónica ya arregló el cuarto? Dile que compre más comida, que mañana esté lista para recibirnos en nuestra vejez. Mamá, tranquila. Ya lo arreglé todo. Mis padres mañana se van a mudar. Lo del dinero lo discutimos luego. Que se muden primero, ¿sí? No. No creas que no sé qué traman en secreto. ¿Que entren por aquí? Imposible. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Los dejo afuera para que los vecinos vean? Yo, los Ramírez. ¿No nos importa la vergüenza? Usa la familia, la moral, la vergüenza, todo lo que se le ocurre. Todo lo que se le ocurre como armas para derribar mi recién formada defensa. Pero esta vez no cederé. Carlos, estas preguntas no me las preguntes. Deberías ir a preguntarle a tus padres, a tu querida hermana. Fueron ellos quienes te empujaron a este dilema. Fueron ellos quienes, disfrutando de su familia, no pensaron en tu situación. Y sobre la vergüenza, desde que vendieron la casa y te quitaron a ti y a Lucy toda salida, la dignidad de los Ramírez ya fue arrojada al río por ellos mismos. Carlos, para mañana al mediodía quedan más de 10 horas. Tienes 2 opciones. 1, sal ahora y alquila para tus padres. 2, nos divorciamos. Para casarse contigo ni siquiera pidió dote. Ahora, al oír de divorcio, seguro teme. Deja de hacerte la valiente. No te atreves a divorciarte. Voy a casa ahora a ayudar a mis padres a empacar. Mañana mis padres se van a mudar aquí. ¿Aló? Licenciado Torres. Ya decidí. Quiero el divorcio lo antes posible. Licenciada Torres. Esta es la escritura. La placa del auto. De Carlos y mía, la recibos de los últimos 5 años. Y los contratos de las inversiones en común. Señora Sánchez, está muy preparada. Le ayudaré a redactar el acuerdo. Pero, ¿está segura de querer el divorcio? Estoy segura. Por mí y por mi hijo. Carlos y yo. Debemos divorciarnos. Sí, más para acá. ¿Estás cómoda? Cómoda. ¿Cómo te fue con Verónica? ¿Acaso aceptó que nos mudemos? No quiere que se muden. Y quiere dividir los bienes. Dijo que pagaremos todo a medias. ¿Qué? ¿Qué? Hermano, ¿la amenazaste con el divorcio? Sí. Hasta le dije algo duro. Si no acepta que se muden, nos divorciamos. Bien hecho. Como sus padres, es nuestro derecho vivir con él. Exacto.
¿Quién se cree que es Verónica para impedirlo? Hermano, ahora debes ser más firme. Hazle saber a Verónica quién manda en casa. Si Verónica te deja, no encontrará a nadie mejor. Presiónala con el divorcio, es lo correcto. Exacto. Mañana nos llevaremos las maletas. Si no acepta, ahí mismo le pides el divorcio. Bien, así lo haremos. Señora Sánchez, cerrojo cambiado. Solo registré su huella. Nadie más podrá abrirlo. Gracias. Gracias por su trabajo. De nada. Adiós. ¿Por qué cambiaron la cerradura? Hermano, ¿acaso Verónica no quiere que entremos? ¿Y la cambió a propósito? Imposible. Aunque le dieran 10 veces más valor, no se atrevería a no dejarnos entrar. Exacto. Los vecinos nos ven. Trajimos todas nuestras maletas. ¿Se atreverá a no abrir? Claro que no. Seguro Verónica creyó que la cerradura anterior era incómoda por la llave y la cambió para ustedes. Al menos es sensata. ¡Cuñada! ¡Abre! Ya llegamos. ¿Qué pasa? Verónica, abre. ¿No acordamos ayer que mis padres se mudarían? ¿Acordamos? Lo olvidé. Cuñada, no te hagas la tonta. Mis padres están en la puerta. ¿Acaso no quieres abrir? ¿No quieres cuidarlos? Exacto. Mira, trajimos todas nuestras cosas. ¡Abre la puerta ya! Nosotros vamos a vivir contigo. Nuera, desde ahora nos cuidarás. Lo siento. Se equivocaron. Esta es mi casa. La nueva casa de su niña no está aquí. Esta puerta no la abriré. ¿Qué dijiste? Verónica, eres una loca. ¿Qué tonterías dices? ¡Abre la puerta! Que la nuera cuide a los suegros es su deber. ¡Qué atrevimiento! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Abre la puerta, ya! Papá, mamá, ya ven, les dije que la nuera es ajena. No se puede confiar en ella. Menos mal que los 4.200.000 euros de ahorros me los dieron. Si no, se los darían a esta malagradecida. Verónica, abre. Déjanos entrar. Carlos, te doy la última oportunidad. Si siguen haciendo un escándalo aquí, entonces terminamos. Si ahora los llevas a vivir afuera, nuestra familia podrá mantener la apariencia. Hijo, escucha lo que dice tu esposa. Ella solo quiere echarnos. Tu padre y yo nos esforzamos mucho por criarte. ¿Y vas a permitir que nos dejemos afuera? Hijo ingrato. ¿Por qué mi vida es tan dura? Verónica, abre. Si aún me reconoces como tu padre, abre la puerta. No lo soy. Cuando vendieron la casa para comprarle una nueva a su hija, me decían extraña. Ahora que necesitan cuidados, ahora soy la nuera de los Ramírez. Demasiado tarde. Esta puerta, nadie de ustedes va a entrar. Verito, te lo ruego. Abre la puerta. Déjanos entrar a tomar agua. Hablemos con calma, ¿sí? Los vecinos nos ven. ¡Qué vergüenza! ¡No! Esta puerta, si la abro, nunca más se cerrará. Si hoy entran a tomar agua, mañana pedirán quedarse. Y pasado me pedirán que los sirva. Ustedes son muy calculadores. Don Roberto, doña María, ¿por qué están parados a ti? Amiga, juzga tú. Nosotros dos solo queremos vivir con nuestro hijo. Pero esta nuera malvada no nos deja entrar. Miren lo que hacen. Cuñada, ingrata. Te casaste con los Ramírez tantos años. Siempre te tratamos bien. Ahora cuidar a mis padres no quieres. No tienes corazón. Sí, no tengo corazón. Tú sí. Ya que tus padres gastaron 4.2 millones de euros de sus ahorros para comprarle una casa, debería ser tú quien se encargue de ellos. ¡Tú! Yo creo que solo querías aprovecharte de la fortuna de los Ramírez. Como no te tocó nada, te pusiste furiosa. Tú no quieres cuidar a mis padres. Verónica, tienes que hacer un escándalo. Sí, lo haré. Porque no soy santa. No me dejo engañar y sonreír mientras me aprovechan. Y no permitiré que nadie destruya el hogar de mi hija y mío. ¿Qué esperas? Que abra. Si no, rompe la puerta.
Sí, rómpela. Déjame entrar para darle una lección a esa malagradecida. Hermano, nuestros padres ya hablaron. ¿Qué esperas? ¿Solo vas a ver cómo nos cierro la puerta y pide que pagues a medias? Ella está pisoteando el honor de los Ramírez. ¿Hasta cuándo la vas a consentir? Verónica, te lo pregunto por última vez. ¿La abres o no? Si no la abres, yo la voy a romper esta puerta. Yo no la abro. Hola. Quiero denunciar. ¿Aló? Hola. Quiero denunciar. Es en Residencial Primavera, Torre 16, apartamento 818. Hay gente haciendo escándalo en mi puerta. Están afectando mucho mi vida familiar y mis vecinos. No son mi familia. Por favor, vengan a resolverlo. Verónica, ¿estás loca? Por una tontería llamaste a la policía. ¿Qué dirán de los Ramírez? Carlos, no estoy loca. Estoy muy cuerda. La policía ya viene. ¿Quieres que la policía los lleve y mañana sean noticia? ¿O los llevas ahora mismo y los Ramírez conservan su última dignidad? Tú eliges. Yo... Papá, mamá, Paola. ¿Y si...? ¿Vamos al hotel? ¿Qué dices? ¿Dónde nos quedamos? Vamos al hotel. ¿Al hotel? Tenemos casa. ¿Por qué ir al hotel? Que Verónica abra la puerta. Eres un inútil. ¿Vas a dejar que tu esposa nos maltrate a tu madre y a mí? Se lo ruego, vámonos. No me voy. Yo creo que solo fingió llamar a la policía para asustarnos. Nos quedamos aquí. No creo que se quede adentro para siempre. Paola tiene razón. Nos quedamos aquí hasta que ceda. Doña María, ustedes dos venderon su casa y los 4,2 millones de euros se los dieron a su hija. Y ahora obligan a su nuera a que los cuide en su casa. Bah, qué inmoral. ¿Verdad? Claro, Verito es tan buena. Son unos abusones. Qué mal plan. Nosotros abajo lo escuchamos todo. Exacto. ¿Por qué gritan? ¿Qué saben ustedes? Asuntos de mi familia. No se metan. Se casó con los Ramírez, así que es nuestra nuera. Esta casa también es de los Ramírez. Que nos cuiden la vejez es su deber. Si no nos cuiden la vejez, llamaré a la policía para que la arresten. Bien. Quiero ver de las dos. ¿A quién se llevan primero? Así que saliste. Ya verás. Te voy a matar. Verónica, ¿de verdad llamaste a la policía? Oficial, ayude a esta anciana a hacer justicia. Esta nuera sin corazón no nos quiere mantener. Y encima nos quiere echar. ¿Qué pasa? Oficial, este apartamento está a mi nombre. Es mi vivienda privada. Están causando problemas y quieren irrumpir. Aunque sean familia, alterar el orden público e invadir la privacidad de otra persona es un delito. Retírense de inmediato. Si no, según la ley, los llevaremos todos a la comisaría. Verónica, 8 años juntos. No me darás ni un respeto. Desde que tus padres vendieron la casa, le dieron todo el dinero a tu hermana y vinieron a exigirme mantenimiento con los Ramírez. Ya no tengo nada que decir. Papá, mamá, mejor nos vamos. Quiero casarme con un rico. Si llega a la policía, qué vergüenza. Ah, sí. Mi hija tiene que casarse con un rico. Vamos. Hermano, ¿qué esperas? Vamos, rápido. Esta batalla la gané. Pero los Ramírez no se rendirán. Debo alejarme de los Ramírez para darle a Lucy una vida tranquila. Eres un inútil. Ni siquiera puedes controlar a tu esposa. Nosotros dos nos echaron a la calle y la policía nos regañó. Dime, mi dignidad la arruinaste por completo. Te casaste con esa mujer de mala suerte. Me van a causar un infarto de corazón. Es su culpa por vender la casa y darle todo a Paola. Por eso estamos así. Ya no tengo casa. Que estemos así hoy es porque eres un inútil que no controla a su mujer. ¿A quién le echas la culpa? Basta, hermano. Ya no digas más. Encuentra un lugar rápido para alojar a papá y mamá.
No nos hagas pasar vergüenza. Busquemos un hotel. Lo demás luego. Tarde o temprano, Verónica. Nos logará de rodillas que volvamos. Hola. Una habitación con 2 camas. ¿Esta habitación? ¿Las camas están juntas? ¿Quieres que tu papá y yo dormamos aquí? ¿Acaso quieres que nos ahoguemos de asfixia? Eres un ingrato, maldito. Eres un inútil. Tu madre y yo te criamos 30 años y nos dejas quedarnos en este agujero. Hermano, nuestros padres ya no están bien. Al menos deben tener una suite. Una suite, 800 euros al día. Es muy caro. Paola, ¿y si pagamos a medias? 400 euros cada uno para que se queden. ¿A medias? Hermano, ¿te volviste loco? ¿Quieres mi dinero por tan poco? No tengo. ¿Acaso papá y mamá no te dieron 4,2 millones de euros? Esos 4,2 millones de euros los gasté en la casa y la decoración. Ya no me quedan. Además, cuidar a papá y mamá es de por sí tu responsabilidad. ¿Cómo te atreves a pedirme dinero? Dime, ¿acaso esa bruja de Verónica te lavó el cerebro? ¿Ahora quieres el dinero de tu hermana? Ni siquiera tienes el más mínimo respeto y le chupas la sangre a tu hermana. Ya. Yo pago. ¿Bien? Hermano, es muy tarde. Regresar allá es un lío. Reserva una para mí. Listo. Cuando me case con un rico, cada mes te enviaré 2.000 euros. Considéralo el sustento de papá y mamá. No vayas a decir que no los cuido. ¡Qué hija tan buena! Comparada con tu hermano inútil, es 1000 veces mejor. O 10.000. No malgaste mi amor con Paola. Sabe cuidarnos. Vámonos. ¿Por qué nos sigues? ¡Vuelve con Verónica! No creo que en 8 años de matrimonio sus sentimientos por ti se hayan esfumado. Ve y acuérdate con ella de cómo nos va a cuidar. Y luego, ven por nosotros. Mamá tiene razón. Mejor vete rápido a buscar a Verónica. Si ella cede, papá y mamá no tendrán que sufrir en este lugar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que yo soy el que no tiene casa? Mamá, ¿hoy papá va a volver a comer? Papá tiene un asunto urgente en la empresa. Trabaja extra. Comamos sin él. Ten. Come carne. ¡Verónica! ¡Abre! ¡Verónica! ¡Abre ya! Carlos Ramírez, ¿qué quieres ahora? Verónica. ¡Qué cruel eres! ¿Cómo pudiste llamar a la policía? Hiciste pasar vergüenza a mis padres. Hiciste que mi mamá llorara toda la tarde. Ni cenó. Y a papá le dolió el corazón. ¿Ya estás satisfecha? Arruinaste nuestra familia por completo. ¿Te hace tanta ilusión? ¿Ya terminaste? Carlos. Primero, llamé a la policía, porque ellos causaron un escándalo en público. Yo estaba defendiendo mis derechos legales. Segundo, la vergüenza de tus padres no fue culpa mía, fue culpa de ellos. Si no hubieran hecho escándalo, no habría venido la policía. Tercero, que no pudieran comer y le doliera el corazón es por su poca capacidad para controlar sus emociones. No es mi problema. Cuarto, el que causó el caos no fui yo. Fueron sus 4,2 millones de euros de pensión que desaparecieron. Si hoy viniste solo para culparme, no hay nada que decir. ¡Lárgate! No eres bienvenido aquí. ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Les alquilé un hotel. Más de 1.000 euros al día. Solo tengo 150.000 euros. Mi dinero no durará mucho. Fui con Paola a pedirle dinero. Se negó. Me dijo que gastó todo en la casa y la decoración. Y que cuidarlos es mi deber. Dijo que cuando se case con un rico, me dará 2.000 euros al mes para los gastos de mis padres. 4.200.000 de euros, por un incierto futuro de 2.000 euros al mes. Tus padres sí que hicieron un buen trato. No tengo salida.
Ya no pagamos a medias. Como antes. Pongamos el dinero juntos para superar esto. ¿De acuerdo? Imposible. El sistema de gastos seguirá en pie. Las 2 opciones que te di sigan vigentes. Si no aguantas, resuélvelo tú mismo. ¿De verdad vas a quedarte viendo cómo me muero por esto? Verónica, ¿cómo puedes ser tan cruel? Entonces hablemos de la segunda opción. ¿La segunda? ¿Divorcio? Creo que el divorcio, para ti, para mí, para Lucy, incluso para tus padres y tu hermana, es la mejor solución. ¡No! ¿Cómo puede ser el divorcio la mejor solución? Al divorciarnos, serás totalmente libre. Podrás llevar a tus padres a casa, usar tu sueldo y tus bienes para mantenerlos y cumplir tu deber. Nadie te impedirá. Al divorciarnos, no estarás atrapado entre tus padres y yo, en un dilema, sin ganar nada. Para ti, también será un alivio, ¿no? Eres un malagradecido. Eres un inútil. Para mí, también es un alivio. Ya no tendré que soportar los sarcasmos de tus padres, ni ver cómo mi propia casa se arruina por extraños. No sabes nada de la vida. Lo más importante es Lucy, una familia llena de peleas. Para su crecimiento no le hará ningún bien. Carlos, ¿no te parece que tiene sentido? ¿Y los bienes? Primero, esta casa es mía antes del matrimonio. No te incumbe. Segundo, el auto está a tu nombre. Lo compramos después de casarnos. Solo quiero la mitad. Puedes venderlo o por el precio de mercado usado y darme la mitad. Tercero, los ahorros. Ya los dividimos. 150.000 euros cada uno en nuestras cuentas. Cuarto, y lo más importante, la custodia de Lucy. La quiero. En esto no hay discusión. Lucy también es mi hija. Si Lucy se queda contigo, significa que tendrá que vivir con tus padres. No permitiré que mi hija viva en ese ambiente. Y no quiero que al crecer su familia la saque sangre. ¿Cómo puedes decir eso de mi familia? Solo digo la verdad. Sobre la pensión, ganas 15.000 euros netos. Según la ley, pagas del sueldo mensual entre el 20 y el 30%, o sea, 3.000 euros. La educación de Lucy, gastos médicos y otros grandes, lo pagamos a medias. ¿Acaso lo planeaste desde el principio? Si no calculaba todo, ¿acaso esperaba que ustedes me sacaran el último centavo? Carlos, este hogar para ti es un refugio, pero para mí es una jaula que requiere cálculos para poder escapar. Bien, lo pensaré. Verónica, ¿de verdad alguna vez me amaste? Carlos, a estas alturas, ¿aún te obsesiona el amor? ¿Algo tan ilusorio? Y yo ya pienso, ¿cómo mi hija podrá vivir? Y vivir bien. Esa es nuestra gran diferencia. Tranquila, Lucy. Mamá te va a construir un nuevo hogar cálido. Un hogar solo de amor, sin daños. ¿Por qué volviste? ¿Acaso Verónica aceptó que vayamos a vivir con ella? Verónica se niega a que vayan y pidió el divorcio. Papá, mamá, Paola, ¿acaso esta vez nos equivocamos? ¡Qué error! Que la nuera cuide a sus suegros es su deber. ¿Te pidió el divorcio? Te está amenazando. Exacto. Quien teme el divorcio es ella, no tú. Si se divorcia y tiene a la niña, no podrá vivir. ¿No quería el divorcio? Que vaya con mi hermano al registro para firmar. Seguro que ahí no podrá fingir. Se arrodillará a pedir perdón y rogará que mis padres vuelvan a vivir con ella. Exacto. Antes de ir al registro, que tía María y tía Carmen llamen a Verónica a turnos para criticarla y llamarla malija. A estas alturas, ¿aún piensan en cómo controlar a Verónica? ¿No van a reflexionar? ¿Reflexionar en té? Es por tu cobardía, por tu culpa. Tu padre y yo seguimos en el hotel. ¿Nos pides reflexionar? Tú deberías reflexionar.
Paola, llama a los parientes para que discutan esto. Bien. Hermano, hazme caso, no te equivocarás. Si Verónica al final insiste en el divorcio, le disputaremos la custodia de Lucy. A ver si se atreve a amenazarte con el divorcio. ¿Aló? ¿Es Verónica? Soy tu tía María, la prima lejana de tu suegra María López. Hola, tía María. ¿Qué pasa? Ay, Verónica, Carlos es un buen chico. Criarlo hasta la edad que tiene no fue nada fácil. Como no era, debe ser respetuosa y comprensiva. Tía María, lo que me dice la señora López le pidió que me lo dijera. Tu suegra solo vino a desahogarse. Además, como no era, ¿cómo puedes dejar a tus suegros afuera? Deja que vuelvan a casa. ¿Qué más escucharía? Entonces sugiero que la próxima vez que se queje, usted le pregunte si es cierto que su casa la vendieron por 4,2 millones de euros y le dieron todo a su querida hija Paola para una casa nueva. ¿Qué? ¿4,2 millones de euros? ¿Todo para una casa nueva de Paola? Sí, su hija tiene 4,2 millones de euros y vive en una gran casa. ¿Por qué debo yo, una extraña, cuidarlos en su vejez? ¿Aló? Verónica, soy la tía Carmen. En familia no hay rencores. Como mujer, debes ser comprensiva y pensar en la familia. Trae a tus suegros a casa, no hagas un escándalo. ¡Qué vergüenza! Verónica, escucha a tu tía. El divorcio no le sirve a una mujer. Por más que tus suegros se equivoquen, son tus mayores. Da un paso atrás, llévalos a casa y vive en paz. Según ellos, parezco ser una villana que destruye la felicidad familiar. Y mis suegros son pobres ancianos maltratados por esta mala nuera. ¿Aló? Verónica, los Ramírez no tenemos una nuera tan maleducada. Olvídate del divorcio y cuida a tus suegros. Lo siento, es asunto de familia. Si me puede dar 4,2 millones de euros para cuidar a mis suegros, podemos hablar. Si no, no desperdiciemos nuestro tiempo. ¡Tú! María López, ¿esta es tu táctica? Si la fuerza no funciona, usas la dulzura. Como tú sola no funcionó, ahora quieres usar la presión social y la cadena del deber filial para aplastarme. Ridículo. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? Vero, hoy tu suegra me buscó. Ella... ¿Qué dijo? ¿Qué más iba a decir? Llorando a gritos, dijo que un hombre cualquiera te sedujo, que quieres divorciarte de Carlos para quedarte con todo. Y dijo que los dos ancianos los vas a matar. También dijo que eres cruel e ingrata, que los Sánchez no tienen modales y criaron a una hija tan malvada. Subestimé la descaro de María López. No solo quiere destruirme, sino insultar a mi familia. Mamá, no le creas, solo dice tonterías. Ni un carajo le creo. Todo es culpa de esa nuera malagradecida, que nos obligó a vivir en un hotel. Nuestra hija no se vendió a los Ramírez. En su familia Ramírez no son justos, son muy partidarios. Ahora que hay problemas, ¿por qué le tiran suciedad a mi hija? ¿Qué tiene de malo ser Ramírez? ¿Qué tiene de malo ser Ramírez? Digo la verdad. Bah. Mi propia hija. ¿Qué clase de persona es? Yo la conozco mejor. No te toca difamar. Te lo digo. En esto, los Sánchez la apoyamos. Hija, si quieres divorcio, a Lucy nos encargamos. Aunque caiga el mundo, tus padres te apoyan. Mamá. María López cree que el chisme me aplastará, pero se equivoca. Mi familia es mi mayor apoyo. Soy... Mamá, tranquila. Esta guerra la ganaré. Va a funcionar. ¿Y si Verónica de verdad se divorcia de mí? Inútil. Tranquilo, hermano. Al firmar, antes de terminar, seguro viene a impedirlo. Y entonces seguro llorará y gritará suplicándote que no la dejes, y nos rogará que volvamos a cuidarla.
Traje el acuerdo. Bienes y custodia. Todo está claro. Firmemos si está bien. Verónica, de verdad eres una malagradecida. Estos años no llegas ni a los talones de otras esposas. No eres cariñosa, ni respetas a tus suegros, ni educas bien a los niños. Si dejas a mi hijo, ¿quién te querrá? Exacto. Al divorciarte, serás una usada. Con un hijo, no podrás sobrevivir. Mamá, ya no digas más. Si me quieren o no, o si viviré bien, no se molesten en preocuparse. En cambio, mejor piense bien si podrá comer bien en el futuro. Falsa. Sigue fingiendo. Con todo esto, ¿para qué te haces la dura? Paola. Firma. Tú primero. Cuando termines, mi hijo firma. Ya firmé. Te toca. ¿Para quién haces esa farsa? Hermano, firma. Seguro se va a arrepentir. ¡Firma! Puedes darte prisa. Tengo que llevar a Lucy a sus clases. Verónica, ¿tienes tanta prisa? Nuestros 8 años juntos no valen nada. Carlos, a estas alturas, ¿de qué sirve decir eso? Hoy vinimos aquí no a recordar el pasado, sino a divorciarnos. No tengo tiempo para hablar de amor. ¿De verdad quieres el divorcio? Eres una ingrata sin corazón. Hija desleal. Para no cuidar a tus suegros, te divorcias. ¿Acaso eres humana? Digan lo que quieran. Si quieres el divorcio, no será tan fácil. La casa y la custodia de Lucy. Solo puedes elegir una. Exacto. O entregas la custodia de Lucy, o le das la casa a mi hijo. Así que todo esto era para eso. Usan la custodia de Lucy para chantajearme, solo para quedarse con mi casa, ¿verdad? No. Soy su padre. Verónica, no puedes ser tan egoísta y quitarme a mi hija. Sí, Lucy también es nuestra nieta Ramírez. Es nuestra vida. Si quieres llevártela, no será tan fácil. Si puedo llevarme a mi hija, no lo deciden ustedes. Para la ley, la custodia se decide solo por quién es mejor para su desarrollo. ¡Claro que es mi hermano! Él es mucho mejor que tú. ¿Por qué crees que es mejor que yo? ¿Por su trabajo? Siempre viaja y hace horas extras. ¿Tendrá tiempo para Lucy? ¿O por su capacidad económica? Tras el divorcio, nuestra situación económica es igual. Además, tiene que mantener a sus padres. Su presión económica es mayor que la mía. ¿O por el ambiente de la familia Ramírez? Los abuelos solo prefieren a su tía. Hacer que crezca en una familia que usa el cuidado como trato y el afecto como moneda de cambio, ¿le hará bien? No se engañen más. Quieren la custodia no por Lucy, sino para atarme con la niña. O mejor dicho, para atar a esta casa que les cuidará en la vejez. ¿Mientes? Si miento o no, ya lo saben muy bien. Tienes que ser tan cruel. ¿Quieres acabar con todo? No quiero acabar con todo. Solo quiero darle a mi hija un buen futuro. Y sobre esa red fueron tus padres quienes la rompieron. Firma ya, y terminemos bien. Te lo advierto. Verónica, si no entregas la casa, ni pienses en llevarte a Lucy. Y mucho menos divorciarte. Exacto. Aunque vayas a juicio, no servirá. Haré que mi hermano lo alarde. A ver si el juez te dará la custodia de Lucy. Esto les di la oportunidad de hacerlo bien. Como prefieren hacerlo feo, nos vemos en el tribunal. Venden la casa para su hija, pero vienen a exigir que la nuera los mantenga. Y a mí me amenazan. Y tú, ni a tus propios padres puedes mantener. Y usas a la niña para robar la casa de tu ex. ¿Creen que el juez le dará la niña a quién? Vero. Mamá, si ese audio llega al tribunal, Fernando se enterará del juicio. Y seguro terminará conmigo. Mi boda con la familia rica se arruinará. Ya compramos la casa de 4,2 millones de euros. El matrimonio de Paola con la familia rica no puede fallar. Divórcense. ¡Divórcense ya! Sí,
No dejaremos que Verónica ponga el audio. Llama a ella para el divorcio. Papá, mamá, si me divorcio, no me quedará nada. Hermano, por una casa y una inútil. ¿Vas a arruinar mi boda? Exacto. Este asunto no puede arruinar la felicidad de Paola. Ve rápido. ¡Ve! Verónica, acepto el divorcio. ¿Es voluntario para ambos? Sí. La división de bienes, la custodia de los hijos y la pensión, ¿ya están acordados? Sí. Está todo claro en el acuerdo. Gracias. Verónica. En el futuro, ¿podré ver a Lucy? En el acuerdo dice que es una vez a la semana. Solo tienes que avisarme con tiempo. Eres el padre de Lucy. Es un hecho que nunca cambiará. ¿Cómo llegamos a este punto? Carlos, esa pregunta deberías ir a preguntarle a tus padres. Fueron ellos al vender la casa, desde ese momento, quienes enterraron nuestro matrimonio. Y tú permitiste que pasara este funeral. Un pequeño papel acabó con mi matrimonio de 8 años. Una nueva vida. Mamá, qué linda flor. Lucy, desde ahora, este será nuestro hogar. Nadie más nos criticará. Papá, mamá. Vero. Lucy. Qué linda. Mira qué comida rica te traje. Nosotros les vamos a preparar una gran comida para celebrar que mi hija empieza una nueva vida. Ve a comer algo rico. Vero, desde ahora, cuidando a la niña sola. ¿Te alcanzará el dinero? Si no te alcanza, tus papás tenemos dinero. Mamá, me alcanza. Carlos me dio la mitad del auto al precio de mercado. Y con mis ahorros, tengo más de 600.000 euros. Además, me compré un seguro comercial de alto valor. Así, si en el futuro sucede algo, el futuro de Lucy estará asegurado. Después de todo esto, mi hija de verdad ha crecido. ¡Qué mal olor! ¡Qué casa tan vieja! Es muy vieja. La pintura se cae. Huele a moho. ¿Es para vivir? Hermano, ¿cómo dejas que mis padres vivan en un lugar así? Mejor el hotel de los días pasados. Exacto. El hotel es caro. No podemos. Esta casa de 3 cuartos cuesta más de 6.000 euros al mes. Es la mejor que encontré. Si fuera de 2 cuartos, tal vez estaría mejor. ¿Cómo va a ser? Tu papá y yo en uno, tú en otro. Tu hermana va a casarse con un rico. Cuando vuelva, necesita un lugar. Exacto. El alquiler debe ser de 3 cuartos. Basta ya. Recoge rápido las cosas y ve a cocinar. ¡Qué día tan largo! Estamos hambrientos. Hermano, esta comida, ¿alguien la puede comer? ¿Es comida para humanos? Los padres viven mal y comen mal. ¿Así es como los cuidas en su vejez? Eres un inútil.
Ni a tu propia esposa puedes controlar. Te divorciaste y no ganaste nada. Ahora no tienes casa y tenemos que alquilar y comer esta basura. Mira, nosotros dos sí que tuvimos la peor de las suertes. De tener a un inútil como tú. ¡Basta! Solo saben insultarme. Al vender la casa, los 4.200.000 de euros se los dieron a Paola. Cuando me obligaron a divorciarme de Verónica, ¿no se imaginaron que pasaría esto? Ahora me critican por ser un inútil. Si de los 4.200.000 de euros de la venta de la casa nos hubieran dado la mitad, Verónica jamás los habría abandonado. ¿Qué dijiste? Dilo otra vez. ¿Cómo pude criar a un ingrato como tú? ¿Y ahora nos echas la culpa? Yo mejor me muero de una vez. ¡Mamá! Ya no te alteres. Tu madre tiene razón. Todo esto es tu culpa. ¿Y te atreves a culparnos? Exacto. Hermano, tú no pudiste controlar a tu esposa. No le eches la culpa a mamá y papá. No quiero discutir. Te recrimino un poco y ya te ofendes. ¿A dónde vas? Iré a hacer horas extras. Prefiero estar en la empresa haciendo horas extras antes que volver a pisar esta casa tan llena de rencor. Vine a ver a Lucy. Pasa. Lucy parece estar más alegre que antes. Ahora Lucy no tiene que andar a la defensiva. No vive en un ambiente familiar tan opresivo. Por eso está más alegre. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Acabamos de pagar la renta. ¿Por qué no hay dinero otra vez, Paola? ¿Qué dijo Paola? Ya veo. Hablamos al rato. Lucy, mira lo que papá te compró. Lo sabía. Algunas heridas, una vez abiertas, nunca se curan del todo. Lucy. Tengo cosas que hacer. Ya me voy. Carlos, sin mí en casa cuidando a tus padres. Ya sabes que la vida no es fácil, ¿no? Ya llegaste. Justo. Durian, 880 euros. Suplementos, 3.200 euros. Espera, dame el dinero y transfiérelo. Mi salud fue esa mujer, Verónica, quien me arruinó. Debo cuidarme. Transfiérmame 10.000 euros. Hace poco vi unos equipos de pesca. Vivir siempre en esta casa vieja me agobia. Pescaré para relajarme. Papá, mamá, mi sueldo mensual es muy poco. Pago la renta y la pensión de Lucy. ¿Sus gastos podrían ser más moderados? Te criamos hasta que creciste. ¿Qué tiene de malo gastar tu dinero? ¿Te duele tanto? Si no me das el dinero, iré a tu trabajo a hacer un escándalo para que tus compañeros vean lo mal hijo que eres. Hermano, ¿por qué tardaste tanto? Rápido, ve a hacer la cena. Al terminar, ve al supermercado y compra el durazno de la última vez y los suplementos. Transfiérmame 20.000 euros. Mi equipo de pesca se rompió. Quiero uno nuevo. El dinero del divorcio ya casi no me queda. Si sigue así, no podré mantenerlos. Paola, ¿podrías ayudar a tu hermano a compartir los gastos? Ya es tarde. Mañana trabajo. Me voy. ¡Paola! Espera. Tengo algo que decirte.
Hermano, ¿no me vas a pedir dinero otra vez? Paola, ya no puedo más. Mis padres viven conmigo, y con todo, los gastos son altos. ¿Crees que puedas ayudarme un poco? Hermano, no es que no te dé, es que tampoco tengo. La remodelación me costó cientos de miles de euros, y ahora cada mes tengo miles de euros en gastos comunes. Mi sueldo no alcanza para nada. ¿Ese novio tuyo no es un gran jefe? Pídeles que te ayuden. Díselo que es un préstamo y te lo devolveré. ¿Qué estás diciendo? ¿No me sacas suficiente sangre? Y ahora quieres sacarle a mi novio. ¿Cómo te da el valor? ¿Yo te saco sangre? Pero también son tus padres. Sé que son mis padres, pero ahora viven contigo. Mantenerlos es la responsabilidad de ser su hijo. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo que no tiene que ver? Somos familia. ¿Por qué mantener a los padres es solo mi responsabilidad? Ya, qué fastidio. Cállate. Si no tienes, busca un trabajo extra. Entrega pedidos o algo. En fin, no me pidas. No tengo. Resulta que mi hermana, a la que he mimado, en el fondo es tan fría y egoísta. Verónica, me equivoqué. No la conocí bien. Me lo merezco. ¡Vamos! Felicitemos a Verónica Sánchez por ser la nueva jefa de marketing. Mi vida está en orden. Promoción y aumento. Todo fluye. Mi hija es cada más alegre y juguetona. Esta sensación de seguridad y paz es gracias a mi esfuerzo. Lo gané. En mis 8 años de matrimonio nunca la tuve. Carlos Ramírez. ¿Cómo es que lleva entregas? Ahora reparto comida. Justo estaba por aquí. Quería ver a Lucy. Pasa. Lucy. Papá, Hola. papá, tu ropa está muy vieja. Está rota. Ya es otra estación y te pones tan abridado. La camisa nueva que te compré ya está lavada y planchada. Hoy hace calor, te queda perfecta. Antes, en la mudanza, al comprar ropa nueva, Verónica siempre me lo organizaba todo a la perfección. Pero ahora me he convertido en alguien que ni siquiera se da cuenta de que su ropa está rota. Papá, ¿qué tienes? Estoy bien, solo que los extraño mucho. A ti y a mamá. Lucy. A bañarte y a dormir. Entonces me voy. No los molesto más. El divorcio para ella fue como un nuevo comienzo, pero para mí fue el inicio del infierno. Me arrepiento. Adiós. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Acaso fuiste a ver a esa mocosa de Lucy otra vez? ¿Para qué ir a verla? Su madre ya la arruinó. Ya no nos quiere. ¿Qué esperas ahí? Ve al supermercado a comprar faldones frescos. Paola dijo que quiere mi carne en salsa. ¡Ve! Ya sé. Hola, son 86 euros. Señor, le sale saldo insuficiente. ¿Cómo es posible? Inténtelo de nuevo. ¿Cómo es posible? Gasto en Joyería Ramírez, 12.800 euros. Club de Pesca El Paraíso, membresía anual, 38.800 euros. Paola, ¿a qué hora vuelves?
No te agotes tanto. Cuídate mucho. Así es. Paola, ¿tú te alcanza el dinero? Si no, avísanos. Cuando vuelva tu hermano, te transferirá. ¿Con mi dinero? ¿Qué hicieron? 12.800 euros, 38.800 euros. ¿En qué lo gastaron? ¿Por qué se atreven a gastar mi dinero? ¿Por qué gritas tanto? ¿No es solo un poco de tu dinero? Vi a la señora de al lado con un lindo collar de oro y me compré uno. Me hice socio de un club de pesca. Así pescaré más fácil. Solo unos miles de euros. Eres un hombre. Y te quejas por tan poco. No tienes futuro. Exacto. ¿Por qué estás tan loco? Oye, ¿y la carne que te pedí? Paola la espera. Ve rápido. No tengo dinero. Ganas más de 10.000 al mes. ¿Cómo no tienes dinero? ¿Acaso le diste el dinero a esa maldita de Verónica? Mírelo. Lo gastaron todo. ¿Cómo no tienes dinero? Entonces, ¿cómo voy a dependerme de ti? Y Paola pronto se va a casar. ¿Que no cuesta dinero? Y tú, como hermano, no sacas ni 0,01 euros. Y te dejas en esta miseria. ¿Y me culpan? Para mantenerlos, trabajo doble. No puedo ni dormir. Solo ven a Paola en esta casa. ¿Qué soy? Tú. ¿Por qué gritas tanto? ¿Ahora te crees grande para darnos lecciones a tu padre y a mí? Hijo malagradecido. Eres tú. Mi vieja. ¿Qué te pasa? Llama a una ambulancia. Para tus padres, tu hermana encontrará a un magnate que los hará felices. Y tú no eres nada. Solo sirves para cuidarlos. Así que de los 4,2 millones de euros, no te tocará ni 0,01 euros. Carlos, no te engañes. Mi vida parece un gran chiste. Dejé ir lo grande por lo pequeño. No conseguí ni lo pequeño. Solo conseguí 2 euros de caramelo pegajoso podrido. Y me arrastraron a un infierno sin fondo. Doctor, Mi madre, ¿cómo está? el diagnóstico inicial es cardiopatía coronaria, isquemia miocárdica. ¿Y en concreto? Hay que hacer más exámenes. Angiografía coronaria. Eco cardíaco. De 24 horas, Holter ECG. Sí, estos exámenes son obligatorios. Los familiares deben pagar pronto. Un minuto de retraso puede afectar su estado. ¿Ya terminaste? ¿Ya pagaste? No tengo dinero. Papá, para internar a mamá, vendí el auto. Ahora mismo no tengo ni un céntimo en la mano. ¿No tienes dinero? ¿No puedes pedir un préstamo? Si no, busca a Verónica. Ella siempre se preocupó por esta familia. No dejará que pase algo malo a tu madre. Entendido. Buscaré la forma. Oye, Berito, no vuelvas a casa. Tu ex está arriba desde hace rato. Seguro que te va a pedir dinero. ¿Dinero? Escuché que su mamá está internada. Su hermana no ayuda. Tu ex no tiene dinero. Hasta vendió el auto. Yo digo que se lo merece. Ignoró a una buena esposa e hija para darle preferencia a su hermana. Ya ves, le llegó el karma. Este resultado es culpa suya. Y de sus pobres padres. Juntos lo causaron. No culpe a otros. Yo digo que Verónica. Por fin llegas. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. No debí hacerle caso a mis padres. No debí ignorar tus sentimientos. Soy un idiota. Soy un mal hombre. Dame otra oportunidad, por favor. Carlos, ya te di una oportunidad. Tú no la valoraste. Verónica. No puedo vivir sin ti. No es que no puedas vivir sin mí. Es que no tienes dinero. Y solo puedes rogarme. Escuché que tu madre está internada, ¿verdad? El doctor dijo que mi mamá tiene problemas de corazón y debe ser observada. El dinero que tenía ya casi se me agotó. De verdad no me queda nada. Carlos, tu madre está internada. Como persona, te compadezco. Pero legal y moralmente, no tengo obligación de pagar esos gastos. No es gratis. Es un préstamo. Te daré un pagaré. No es cuestión de pagaré. Déjame preguntarte algo. Primero, tu madre está en el hospital. ¿Acaso le dijiste a tu hermana Paula?
No. Segundo, como hija, tiene en sus manos los 4.2 millones de euros de jubilación de tus padres. ¿Acaso ella ofreció pagar los gastos médicos? No. Tercero, si no quiere pagar los gastos médicos, ¿no has pensado en usar la ley para recuperar lo que le pertenece a tus padres? Su dinero de jubilación. No. Carlos, Paola se llevó todo el dinero. ¿Por qué no la buscas? ¿Acaso ahora, en el fondo, aún le tienes ilusiones? Aquí tienes 5.000 euros. Es de parte de Lucy para su abuela. Es un detalle del niño. La clave es el cumpleaños de Lucy. Gracias. Te lo pagaré. No tienes que pagarlo. Pero esta es la última vez. Carlos, eres un adulto. Aprende por tu vida y tus decisiones a asumir la responsabilidad. No deposites tus esperanzas en los demás. Sobre todo, en alguien que ya te cerró la puerta. Me di cuenta muy claramente que él y yo ya pertenecemos a mundos diferentes. Somos polos opuestos. No hay vuelta atrás. ¿Conseguiste el dinero? Entonces ve rápido a pagar los exámenes. No retrases el tratamiento de tu madre. No alcanza. Verónica solo me dio 5.000 euros. Y eso fue por Lucy. ¿5.000 euros? ¿Para qué van a servir? Al menos fueron esposos. ¿Y Verónica va a dejarla morir así? Eres un inútil. Ni siquiera pudiste pedir dinero. Papá, ya vendí el auto para el tratamiento de mamá. ¿Qué más quieres que haga? Verónica y yo ya estamos divorciados. De los asuntos de la familia, no tiene obligación dar esos 5.000 euros. Ya es más que suficiente. ¿Por qué no piensan bien quién es quien debe pagar este dinero? Paola se llevó 4.2 millones de euros de su retiro. Mamá está enferma. Ella debe pagar. Tú, no le causes problemas a tu hermana. Eres su hermano. ¿Cómo te atreves a pedirle dinero? Si no le pido, ¿vamos a dejar que mamá muera en el hospital? Tú. Eres un hijo ingrato. Paola, ¿estás en casa? Paola, ¿estás en casa? Paola. Hermano, ¿estás loco? ¿Quieres morir? Paola, mamá está internada. Necesitamos mucho dinero. No tengo dinero ahora. Mándame algo de dinero. Hermano, no es que no te ayude. Estoy un poco ajustada. Compré un auto nuevo. El crédito me aprieta. ¿No era que tu auto tenía poco más de un año? ¿Por qué lo cambiaste si estaba bien? Hermano, ¿no entiendes que es un regalo de cortesía? Mi novio cerró un gran proyecto. El auto anterior se lo dio a un cliente. Un auto de cientos de miles de euros. ¿Y lo regalas así como así? ¿Y no tienes para la operación de mamá? Paola, es nuestra mamá. Está en el hospital, esperando salvarse. Sé que es nuestra mamá. No tienes que gritarme. ¿No son solo unas pruebas? ¿Cuánto costarán? Unos cientos de euros. Hermano, no quiero ofenderte, pero ni para la operación de tu madre tienes dinero. ¿Y te atreves a pedirle dinero a tu hermano? Tú, exacto. El retiro de mis padres es tu responsabilidad. El trato de antes no era muy claro. El dinero para mí, el retiro para ti. ¿Qué? ¿Quieres cambiarlo? Lo que tomaste no es un maldito dinero cualquiera. Es el maldito dinero de su retiro. Es su maldita vida. ¿Qué dinero de retiro? Mis padres me lo dieron voluntariamente. Ese dinero es mío. Carlos, te advierto, no pienses en tocar ni un céntimo de mi dinero. Paola, tienes que darme el dinero. Tienes que darme el dinero hoy mismo. Paola. ¡Qué pesado! Es hermano mío. Es como una sanguijuela. Si no le doy, no se va. Calma, amor. Te hará daño. No vale la pena. Pero, ¿lo que le dijiste a tu hermano es cierto? ¿De verdad no tienes dinero? Solo le mentí. No voy a ayudarle a llenar el agujero de mis padres. Menos mal. Que tengo una buena noticia. La última vez, lo que invertiste en el proyecto, los 100.000 euros, ya se duplicaron. Son 200.000 euros. ¿En serio? Dios mío. Es más rápido que vender la casa de mis padres. Ay, de saberlo, habría invertido más. El plazo de este proyecto para invertir dura 3 días. ¿Y si hacemos esto? Vuelve a casa y vende tus bolsos, joyas y demás. Vende todo. Juntemos 1 millón de euros e invirtamos todo. Y se duplicará a 2 millones de euros. ¿Y si perdemos todo? Tonpita. Aquí estoy.
¿Cómo vamos a perder? Tengo información interna. Es seguro. Cuando ganemos 2 millones de euros, nos casamos en Suiza. Bien, mañana venderé todas mis cosas e invertiré todo. Carlos, ¿por qué regresas sin nada? ¿No fuiste a pedirle dinero a Paola? Eres un inútil. ¿Cómo pude parir a un inútil como tú? Sí. Soy un inútil. Soy un fracaso. Paola es la buena. La quieren. Le dieron su dinero de jubilación. Ahora que no se ocupan de ustedes, ustedes dejan que yo, el hijo inútil, lo cargue todo. ¿Qué tonterías dices? Le dimos a Paola 4.2 millones de euros. ¿Cómo no iba a cuidarnos? Ay, tú. A estas alturas, solo piensas en el dinero de tu hermana. Mírate, ¿qué clase de hermano eres? Yo nunca me fijé en ese dinero. ¿Pero por qué le dieron 4.2 millones de euros y por sus enfermedades y su vejez tienen que depender de mí? Fui a buscarla. Y no se preocupa por ustedes. No me escuchan y encima me insultan. También soy su hijo. No soy su cajero automático. Y mucho menos su herramienta de jubilación. Todo es por culpa de ustedes que terminé así. Ustedes separaron a Verónica y a mí, la obligaron a agotarse y pedir el divorcio. Ahora no me queda nada. Y aún me están chupando la sangre. Ya no aguanto a esta familia. Lo de ustedes ya no me importa. Carlos, hijo ingrato, ¿a dónde vas? ¿Acaso ya no te importo? Déjalo ir. Si tienes agallas, no vuelvas nunca más. Familia del paciente 1. Los gastos de hospitalización y exámenes ya tienen 2 días de atraso. Si no pagan antes del mediodía de mañana, tendremos que suspender los medicamentos y proceder a su alta. Ese hijo desgraciado. Ni a su madre le importa. Y Verónica, esa maldita ingrata. Si no fuera por el divorcio, ¿acaso estaríamos en esta situación? Ya no insultes. Primero tenemos que buscarlo. ¿Cómo terminó debajo de la cama? ¿A dónde se fue? ¡Rápido! ¡Llama a buscarlo! Bien, llamaré a su empresa ahora mismo. ¿Aló? Hola, soy el padre de Carlos. Dígame, mi hijo está en la empresa. No logro contactarlo. Carlos Ramírez. Lo estamos buscando. Hace varios días que no viene. Ha causado a la empresa una gran pérdida. Si no lo encontramos, su padre pagará. Carlos se fue. ¿Él? Ni a su propia madre le importa. ¿Es el padre de Carlos? El préstamo de su hijo ya vence hace tiempo. Si no paga, iremos a cobrar a su casa. ¡Qué vida tan miserable! El hijo que crié no le importa que esté internada. Y encima nos dejó con una deuda enorme. ¿Cómo vamos a sobrevivir así? ¿Qué voy a hacer? ¡Viejo, viejo! ¡Rápido, piensa en algo! Nosotros pediremos dinero a los parientes. ¡Rápido, rápido! ¿Aló? Tío Javier, ¿me prestarías algo de dinero? Prima Laura, mi esposa está internada. Al pedir dinero, todos colgaron. Ni siquiera parecen ser parientes. ¿Y si llamas a Paola y le cuentas? ¿Para que nos adelante el dinero? Sí, al final, solo se puede confiar en la hija.
Papá, ¿por qué me llamas? Paola, tu hermano no responde. Los gastos médicos de tu mamá. Yo no sé cómo pagarlos. ¿Puedes ayudarnos a pensar en algo? ¿De dónde saco el dinero? No tengo dinero. El hospital es un agujero sin fondo. ¿Para qué gastar en eso? Lleva a mamá a una clínica. Que le receten algo. ¿No tienes dinero? El dinero de nuestra jubilación. No te lo dimos a ti. Papá, ¿por qué me gritas? ¿Qué dinero de jubilación? Lo gastamos en la casa. Antes, ustedes estaban de acuerdo. Bueno, ya me voy. Estoy esperando ganar mucho con un proyecto. No tengo tiempo para sus problemas. ¡Paola! ¿Te queríamos tanto? ¿Cómo puedes hacernos esto? Fuimos unos ciegos. Confiamos en nuestra hija. Al final, la hija que más amamos nos arruinó. Familia de la cama 1, tienen deudas médicas. Todos los tratamientos han sido suspendidos. Para hoy, deben tramitar el alta. Ya me deben 3 meses de alquiler. Esta casa ya no se la alquilo. Viejo, dime, ¿por qué nuestra vida es tan dura? Nuestro hijo huyó y nuestra hija no nos importa. Dime, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? Parece que ahora solo Verónica puede ayudarnos. Licenciado Torres, mi ex-suegro me acaba de llamar. Dice que mi ex-esposo desapareció. Su hermana no se preocupa por su vida. Ahora los dos están desesperados. ¿Ante esto, hay alguna solución? Señora Sánchez, desde el punto de vista legal, usted y Carlos ya se divorciaron. A sus ex-suegros no tiene ninguna obligación de mantenerlos. ¿Quiere ayudarles? No quiero meterme, pero Lucy es su nieta. No quiero que al crecer se entere de que sus abuelos están en la calle y yo no hice nada. No quiero que desde niña desconfíe de la familia y de la humanidad. Si sus ex-suegros quieren resolver esto de raíz, la única solución es demandar a Paola para recuperar los 4,2 millones de euros de pensión. Pero sus ex-suegros probablemente no acepten. Su decisión es su problema. Solo les diré esta solución. Y así cumpliré con mi último deber. Verónica, viniste. Por lo pasado, te fallamos. Ahora estamos desesperados. Por favor, por Lucy. Préstanos dinero para curar a tu suegra. Les presto. Pero Carlos desapareció y Paola no se preocupa. Si les presto este dinero, ¿cómo me lo van a pagar? Y si en el futuro les pasa algo así, ¿a quién le pedirán ayuda? Sé que de verdad están en un callejón sin salida. Por eso me piden ayuda. Ese dinero no se lo prestaré, pero sí les daré una salida. Ella es la licenciada Juana Torres, experta en litigios económicos. Puede ayudarles a demandar a Paola para recuperar los 4,2 millones de euros de pensión. ¿Qué dijo? ¿Demandar? Sí, desde un punto de vista legal, esos 4,2 millones de euros son sus ahorros de jubilación. Después de que Paola recibió el dinero, se negó a cumplir con su obligación de mantenimiento. Cumple con los requisitos para demandar por lucro ilícito. Si ustedes aceptan, hoy mismo puedo presentar la demanda. ¿Qué demanda? Mi hija se casará con un rico. Si la demandas, ¿no arruinarás su boda? ¿Acaso no hay otra solución? Basta, cállate. ¿Aún la defiendes? Te mueres y no te importa. Y solo piensas en su boda con un rico. Acepto. La demandaré. En esta tarjeta hay 5 millones de euros. Quiero invertir todo en tu proyecto. ¿5 millones de euros? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Lo saqué hipotecando la casa. Cuando se duplique, serán 10 millones de euros. Amor, eres increíble. Cuando ganemos, nos casaremos. Te compraré el anillo más grande. Bien, me lo prometiste. Ya estoy esperando que te cases conmigo. Amor. Amor.
Y mi pulsera. Y mi collar. Las cosas de mi tocador. ¿Por qué desaparecieron? Contesta. Contesta. Contesta ya. Hola, el número marcado no está disponible. No puede ser. No me mentiría. Me había dicho que se casaría conmigo. Mentiroso. Me engañó. Ni siquiera existía ningún gran proyecto. Desde el principio. Solo quería robarme el dinero. Fernando, eres un estafador. Devuélveme el dinero. Señora Ramírez, debe pagar de inmediato 5 millones de euros. De lo contrario, embargaremos su propiedad. ¿Es usted la señora Paola Ramírez? Ese es el tribunal distrital. El demandante, don Roberto, la ha demandado por lucro ilícito. El caso fue radicado. Por favor, hoy a las 10 de la mañana, venga al tribunal por la citación y asista a la audiencia. ¿Qué dijo? Fuiste tú, Verónica. Seguro que fuiste tú quien los incitó. ¿Qué le hiciste a mis padres para que demanden a su propia hija? Paola, nadie los incitó. Todo esto te lo buscaste. No culpes a nadie. ¡Imposible! Seguro fuiste tú. Te voy a matar, mujer. Carlos. Papá. Hermano. ¿Están locos? Por esta mujer me golpean y me demandan. Yo loco. Tú nos volviste locos. Tu madre en el hospital, esperando dinero para salvarla. ¿Te importó? La dejaste morir en una clínica. Te dimos 4,2 millones de euros de nuestro dinero de retiro. ¿Y así es como nos pagas? Este dinero me lo dieron de buena gana. Les digo, de este dinero no verán ni un céntimo. ¿Por fin regresas? Eres un cobarde. Ya no eres mi hijo. Cuando termine el juicio de tu hermana, te voy a desheredar. ¡De pie todos! Se abre la sesión. Se juzgará al demandante Roberto Ramírez y María López, que demandan a la demandada Paola Ramírez por enriquecimiento ilícito. Señor Roberto Ramírez, al darle a Paola Ramírez 4,2 millones de euros, usted y la demandada tuvieron un acuerdo oral de mantenimiento. ¿Es cierto? Es falso. Es un regalo voluntario de mis padres, sin ninguna condición. Silencio. Sí. Ella prometió cuidarnos en nuestra vejez, pero no lo hizo. Su señoría, hemos presentado todas las pruebas. Pedimos que se ordene restituir 4,2 millones de euros por enriquecimiento ilícito. De pie todos. Los demandantes Roberto Ramírez y María López, que demandan a Paola Ramírez por enriquecimiento ilícito, ganan el caso. Se dicta sentencia. La demandada Paola Ramírez debe, a partir de la fecha de entrada en vigor, en 30 días, restituir a los demandantes 4,2 millones de euros. Se levanta la sesión. ¡Imposible! ¡Imposible! Devolver. ¿Con qué voy a devolverlo? De la casa anterior, pedí un préstamo de 5 millones de euros. Y se los di a Fernando. Fernando se llevó el dinero y huyó. Él no es para nada ningún gran jefe. Es un estafador. Ahora no tengo ni un céntimo. ¿Qué dijiste? ¿Se acabó? Sí, se acabó. Todo esto me lo obligaste a hacer. Me obligaste a casarme con un rico. Tú me arruinaste.
Piénsalo bien. Tantos años. Todo fue por ti. Te di mi corazón. Y todo lo que teníamos, te lo di. Y dices que te arruiné. ¿Por qué me haces esto? Eres una ingrata. ¿Qué pecado he cometido? ¿Qué maldición es esta? Mamá. Mi amor. Mamá. Mamá. Llamen a una ambulancia. Infarto agudo. No hubo caso. Mi amor. Nos equivocamos. Nuestra hija la mimamos tanto que te mató. Licenciada Torres, ¿el dinero que le robaron a Paola, aún hay forma de recuperarlo? Es difícil. Los estafadores suelen ser itinerantes, transfieren el dinero rápido. Las posibilidades de recuperarlo son casi nulas. Pero su deuda millonaria es un hecho. Si no puede pagarla, temo que irá a prisión. Papá, te lo ruego. No quiero ir a prisión. Pide un préstamo y ayúdame a pagar. Soy tu única hija. No puedes abandonarme. No puedes quedarte viendo cómo voy a prisión. ¡Sálvame! Hiciste que tu madre muriera de un infarto y destrozaste esta casa. Ya no eres mi hija. Hermano, te lo ruego. ¡Sálvame! ¡Sálvame! Eres mi hermano. No puedes abandonarme. No me llames hermano. Cuando te rogué antes, ¿te importó? Destrozaste mi familia por completo. El resto de mi vida pagaré deudas. ¿Con qué te voy a salvar? Paola Ramírez. Ignoraste la sentencia. Te arrestamos por ley. Luego se tramitará tu responsabilidad penal. Llévenla. No quiero ir a prisión. No quiero ir a prisión. Con ellos, ya hice todo lo posible. Licenciada Torres, le encargo el resto. Ya me voy. Sí. Verónica. En estos años fuimos injustos y te hicimos mucho daño. Somos nosotros los que te pedimos perdón. Gracias por ayudar a nuestra familia en el momento más difícil. No me agradezca. Hice todo esto solo por Lucy. Verónica. Fui un imbécil. Lo siento. Más aún por Lucy. No te pido perdón. Solo espero poder seguir siendo el padre de Lucy. Con el banco y la empresa ya llegamos a un acuerdo. Trabajaré duro y pagaré la pensión a tiempo. Haré lo posible por ser un buen padre. Bien. Por Lucy, te daré esta oportunidad. Pero entre nosotros, no pasará de eso. Todos deben pagar por sus acciones. El precio. Nadie escapa del juicio del destino.